Bien, jóvenes, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre triángulos oblicuángulos, tema del segundo semestre de geometría y trigonometría, tercera actividad. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Pues son aquellos que pueden tener cualquiera de estas dos formas, indistintamente de la posición. Puede tener tres ángulos agudos, como se muestra en esta figura, o puede tener un ángulo obtuso, que mida más de 90 grados, y dos agudos. Entonces, a estos triángulos les llamo oblicuángulos, ¿sí? A estos triángulos. Y para que yo resuelva este tipo de triángulos, problemas relacionados con este tipo de triángulos, tengo que utilizar ley senos y ley cosenos. Para este caso, voy a mencionar nada más la ley cosenos, porque son las actividades que se relacionan con los problemas que se les dejó. Por eso nomás voy a mencionar la ley cosenos. Y la ley cosenos, ¿dónde vamos a aplicar ley cosenos? Cuando nos presenten tres lados, o bien nos den dos lados y el ángulo comprendido entre estos dos lados. Cualquiera de los dos casos se utiliza ley cosenos. Y aquí presenta el problema. Dice: un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A y con los únicos datos que tiene son la distancia de él respecto a los dos edificios. Y las distancias son de 180 y 210 metros respectivamente. Se sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición A es de 39.4 grados. Aquí una observación para este caso, y es porque este es un problema relacionado con los que van a resolver ustedes, pero pues ya aquí les resuelvo uno, lo restante ya lo resuelven ustedes. Aquí hay algo importante que les menciono: si no aparece la figura, ustedes tienen que anotar la figura y los datos respectivos, pero en este caso sí aparece. Y la pregunta que se hace es: ¿qué distancia hay entre los dos edificios? Y aquí aparece la figura. Los dos edificios, aquí se encuentra el ingeniero en el punto A, y del punto A, donde se encuentra el ingeniero, a los dos edificios hay un ángulo de 39.4 grados, con una distancia de 210 del punto A al edificio B y del punto A al edificio C de 180 grados. La pregunta que se hace es: ¿cuál es? Van a calcular la distancia que hay entre los dos edificios. Las letras las acomodo de la siguiente manera. Fíjense, el ángulo A, frente al ángulo A debe estar el lado A, por eso este es el lado A. Entonces, el ángulo B, frente al ángulo B está el lado B. Entonces, este sería el lado B. Frente al ángulo C está el lado C. Entonces, este es el lado C. Esto es importante para acomodar la fórmula, las letras. Entonces voy a buscar un lado. Para obtener el lado, la ley cosenos es la siguiente: a cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados conocidos, en este caso son estos dos, al cuadrado, menos el doble producto de esos lados, dos lados conocidos, por el coseno del ángulo que forman, por el coseno de este ángulo. Ok. Esta fórmula que aparece acá, nada más se las anoté para calcular ángulos. Este es para calcular el ángulo A, es decir, conocemos los tres lados. Y para conocer el ángulo B y C, nada más cambia la posición de las letras. Ya sabemos que la suma de los tres ángulos, para comprobar la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo, debe ser igual a 180. Esto nada más para comprobar. Aquí está para calcular el ángulo A, pero esto nada más lo menciono por si hay problemas parecidos. Entonces voy a utilizar esta fórmula, el del lado A, y nada más sustituyo. A cuadrada es igual a B al cuadrado, B es 180 al cuadrado, más C al cuadrado, C vale 210 al cuadrado, menos 2 por el lado B por el lado C, 2 por el lado A por el lado B, perdón, por el lado C, B por C, por el coseno del ángulo que forman, que es 39.4 grados. Aquí está.
Y esto es puro uso de calculadora nada más. A cuadrada, 180 al cuadrado más 210 me va a dar 76.500. Esta multiplicación 2 menos 2 por 180 por 210 por coseno de 39.4 me va a dar esto. En la multiplicación de la calculadora multiplican 2 por esta cantidad, y le ponen cos, la función coseno en la calculadora cos, y le ponen 39.4. Listo, ya no es necesario que le pongan el grado, nada más por 39.4 y ahí les va a dar este valor. Entonces acá está despejado, a cuadrada se viene en forma de raíz cuadrada, este 2 se viene en forma de raíz y ya está. Esto menos esto me va a dar esto. Obtengo la raíz cuadrada de esto y me va a dar esto. Entonces quiere decir que la distancia entre esos dos edificios es de 134.47 metros. Esa es la distancia que hay entre estos dos edificios, utilizando la ley cosenos, ¿sí? Entonces utilicen bien su calculadora. Espero que haya quedado claro.